Bien, jóvenes, hoy 29 de septiembre del 2020 estoy con un grupo de bachillerato en la materia de literatura 2. Vamos a ver el primer bloque que es el género lírico. Bueno, para comenzar me gustaría escuchar a los jóvenes, a alguien de ustedes que me pueda decir qué entienden por género lírico. ¿Qué será género lírico? Yo no tengo idea, profe, la verdad. A ver, pero de lo que hayan escuchado anteriormente, género lírico, la lírica, a qué se hará referencia con lo lírico? Un poema. A los poemas, ¿verdad? Como dice César. Entonces, el género lírico, su origen etimológico viene de lira. Esta palabra en griego quiere decir canto, música. Es decir, los poemas son cantos, son canciones. Actualmente las canciones deberían de ser poemas, ¿no? Pero no siempre es así. Depende, claro, de lo que le gusta a la persona escuchar, pero las canciones en general deberían de ser poemas. Pues bien, el poema lírico, como en todo proceso comunicativo, tiene los elementos de dicho proceso, es decir, tiene un emisor, un código, un mensaje, una decodificación en un contexto, un ambiente que puede tener ruido. Existe la decodificación y entonces se entabla la comunicación. Es decir, el poema es un mensaje que hay que descifrar. Dice Gustavo Adolfo Becker en una rima, dice, ¿qué es poesía? Y me lo dices tú, clavando tu mirada, poesía eres tú. Así la define Gustavo Adolfo Becker, que era un enamorado de la poesía y de la mujer en general, un escritor del siglo XIX, perteneciente al romanticismo español. Bien, entonces fíjense bien, la comunicación poética tiene dos partes, que es externa e interna. Está el poeta como sujeto lírico, está el texto, que puede ser un poema que se puede percibir a través de diferentes canales, ya sea escuchado, leído, en braille. Está un lector que finalmente descifra ese poema y lo puede interpretar. Bueno, miren, entonces, si me ayudan a leer, a ver. Alguien que pueda prender su micro y me ayude a leer, por favor, donde dice autor o poeta. Alguien que me ayude, por favor. Quien sea. Sí, claro, donde dice autor o poeta, es el sujeto lírico. Es el sujeto lírico o poeta, es quien escribe o envía el mensaje. Continúa hasta receptor y mensaje. Receptor o destinatario poético. Es el lector, es quien recibe el mensaje. Mensaje o texto poético es lo que el autor quiere transmitir al receptor. Va más allá de las palabras y implica emociones y situaciones específicas que ha vivido el poeta y con las cuales se identifica el lector. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Dice que en el poema está el poeta que lo escribe, está el receptor que puedo ser yo, el lector, y está un mensaje. En ese mensaje, en ese poema, el poeta, ¿qué busca transmitir? ¿Qué transmite? Emociones. Muy bien, transmite emociones. Yo, por ejemplo, si yo estoy melancólico, triste, pienso en la puesta del sol, en el horizonte o en el mar, en la playa, y empiezo a escribir. Empiezo a escribir y digo, sol, tú que te estás ocultando entre el cielo y el mar, llévate mi tristeza, llévate mis suspiros,
y luego dáselos así, ¿sí? Etcétera. Esa es una manifestación de las emociones. Una persona se puede sentir muy contenta, muy alegre y también lo transmite. Recordemos que el romanticismo como movimiento literario buscaba representar las emociones. La literatura no refleja las emociones, no refleja la realidad, representa la realidad. Lo que nosotros escribimos y o leemos, perdón, es una representación. Lo único que refleja la realidad es el espejo, pero la literatura representa la realidad. Entonces, ¿cuál es el canal de comunicación? A ver, si me ayuda alguien más a leer, por favor. Yo le ayudo. Es el medio que se utiliza para transmitir el mensaje, la palabra oral o escrita. Ajá, ¿qué quiere decir eso? Por donde lo escuchan las demás personas. Así Sí, es. puede ser, por ejemplo, si es en algún libro de poemas o algo así, ese viene siendo el canal, ¿no? Ajá. ¿A ti te gustan las canciones, Celet? Sí, Y por ejemplo, ¿alguna de tipo romántica que te guste? ¿Algún título? pues no sé, A ver, ¿alguna que te guste? hay muchas que hay. Ujú. Lo que pasa es que las canciones tienen que ver con el estado de ánimo del que las escribe, ¿no? Eh, Ándale. por ejemplo, hay una canción aunque no propiamente es un poema, ¿no? La de la banda MS, no recuerdo ahorita cómo se titula. Ah, sí, tiene muchas. Sí, pero muchas veces uno la escucha y se escucha muy bien, pero empiezas a ver la canción y dices tú, ay, es muy triste, o está él diciendo sobre una historia de desamor, decepción, de tristeza, y los poemas no siempre tienen que ver con, por ejemplo, que tú te enamoras de alguien y le dedicas una canción, pero a veces tú quisieras que la canción no dijera eso, pues dijera otras cosas. Pero, pero bueno, entonces tiene que ver no conmigo, tiene que ver con el autor, con el que escribió la obra, ¿sí? Entonces, dice, contexto, es el que está formado por el universo en el cual se engloba toda la obra del autor y las circunstancias que lo rodean. ¿Qué quiere decir? Contexto, hagan de cuenta que yo tengo el texto en mi libro, tengo el texto. ¿Qué es el contexto? Lo que lo rodea. ¿Qué lo rodea el texto? El autor, es decir, yo, lo rodea la ciudad, lo rodea el Estado, lo rodea el mundo, la política, la economía. Es decir, el contexto es todo lo que rodea al texto. Bien, entonces eso tiene que ver con la escritura y lectura lo lírico. A la vez tiene forma y fondo. ¿Qué quiere decir forma y fondo? Hagan de cuenta, imagínense ustedes un árbol. La forma es, como su nombre lo dice, cómo se ve exteriormente el árbol. Y el fondo sería el interior del árbol. Entonces, el poema también tiene forma y tiene fondo. ¿Cuál es la forma? Si está escrito, por ejemplo, en estrofas de 4 versos, o de 6 versos, o de 11 o de más versos. Esa es la forma. Y el fondo, el tema que aborda. Por eso dice, a ver, obra lírica, constituyentes del fondo, hablante lírico, temple de ánimo, actitud lírica, motivo, objeto y lenguaje. La forma literaria en la que predominan los sentimientos del hablante lírico. El hablante lírico es el que escribe el poema. Constituyente de forma, aquí está la forma. El verso, la estrofa, el ritmo, rima, acento. ¿Qué quiere decir eso? El verso es la oración. Por ejemplo, cuando dice, me gusta cuando callas porque te ves como ausente, ese es el verso. Cuando un verso, por ejemplo, una estrofa es como un párrafo. Si la estrofa tiene 4 versos, se dice que es un soneto. Si tiene estrofas de 4 versos, 4, 4, 4, 4, es un soneto. ¿Qué es el ritmo? El ritmo es la forma como se va enunciando el verso. Por ejemplo, el himno nacional. El himno nacional también se divide en sílabas. Por ejemplo, dice,
mexicanos al grito de guerra, uno lo puede ir dividiendo en sílabas y vemos que la estrofa, todas las estrofas tienen el mismo número de sílabas cada verso. Bueno, lo vamos a ver más adelante. La rima también tiene que ver, ya ven, nosotros conocemos las calaveritas, que la rima tiene que ver con la última palabra del primer verso, rima con la última palabra del tercer verso, y la segunda, la última del segundo verso con la última del cuarto verso. Ese es la rima, y el acento tiene que ver con la melodía, con la música. Bueno, entonces, eso es respecto al poema. Y los constituyentes del fondo, pues está el hablante lírico, el temple, la actitud, el motivo, objeto, el lenguaje. Me detengo en motivo. Es la idea, situación, emoción o sentimiento sobre el cual el hablante lírico construye su poema. La forma, es lo que les decía, es el verso, es la unidad mínima, es la unidad métrica mínima, corresponde a una línea de escritura en un verso. En un poema. La estrofa es un conjunto de versos separados por un punto y aparte. Ritmo se define como el efecto que resulta de la repetición a intervalos regulares de un sonido. Y viene pues la rima, el acento. Bueno, entonces, y vamos a ver también lo que son las figuras literarias. Figuras literarias, a ver, por ejemplo, yo puedo decir, si una mujer es rubia, yo puedo decir, tus cabellos son como los rayos del sol. ¿Se dan cuenta? Esa es una figura literaria. No estoy diciendo que ella es el sol, sino que su cabello tiene forma del sol. Otra figura literaria es como cuando digo, como está en el caso de la Ilíada, que dice Aquiles, el de los pies argentos o el de los pies ligeros. Es una figura literaria también. Les voy a poner los ejemplos. Hipérbato, se altera el orden lógico de las palabras. Por ejemplo, de verdes sauces hay una espesura. Lo lógico sería hay una espesura de sauces verdes de Garcilaso de la Vega. Anáfora, repetición de una o varias palabras al principio de dos o más versos. Ejemplo, aquí al principio vienen varias palabras que se repiten. Este es Calderón de la Barca, luego lo imita el maestro Eduardo Galeano. Dice, sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña en que medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Entonces, ese es hipérbato y anáfora. El epíteto, lo que les decía del ejemplo de Aquiles. Dice, uso de adjetivos que no añaden información suplementaria a la idea o concepto. La intención es destacar significados de lo que se describe. Ejemplo, por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa. Es decir, el epíteto es lo que busca reforzar un concepto, por ejemplo, colorada y rosa, blanco lirio y dulce primavera me agradaba. Dulce primavera. Busca hacer más grande el adjetivo. Concatenación es la repetición encadenada de una frase verso a verso. Las palabras que inician un verso repiten las últimas del anterior. Ejemplo, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. De Antonio Machado. Luego viene el retruécano. Dice la definición del retruécano consiste en oponer frases con los mismos elementos de modo que expresen ideas contrarias. Ejemplo, en el siguiente fragmento se aprecian frases como cae de rogada, ruega de caído, peca por la paga, paga por pecar, de Sor Juana Inés de la Cruz. Luego, Sor Juana Inés de la Cruz también tiene unas redondillas. Por ejemplo, dice, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces el hombre acusa a la mujer de algo, pero dice él mismo la orilla a hacer eso. Ella era una feminista, aunque el término no es correcto, pero ella siempre, digamos que defendía a las mujeres. Aliteración consiste en repetir o combinar varios sonidos en un mismo verso o frase para conseguir un efecto sonoro. Ejemplo, a las aladas almas de las rosas. ¿Sí? Aquí viene, dice, es una combinación de sonidos para conseguir un efecto sonoro. Y vamos a ver ya para terminar los elementos. Entre los elementos más representativos de los poemas podemos mencionar la modalidad discursiva, es decir, cómo se escribe, acotaciones, la historia de trama, lenguaje artístico, personajes, tiempo, espacio. Bueno, entonces les dejo de compartir y para
para ver. Está Daraí, Angélica, César, Yuki, Sailet, Stephanie. Pues me gustaría escucharlos. ¿Qué opinan ustedes sobre los poemas, sobre las figuras literarias? Los escucho. Están muy bonitos, profe, están muy bonitos los poemas.